la comisión de esa figura delictiva. Y usted entonces ha estudiado en el derecho penal la figura de César de Beccarías, cuando, conmovido por lo que sucedía, él hace un estudio y realiza una investigación que culmina con el título de los delitos y de las penas, convirtiéndose en la pieza angular de lo que es hoy día el principio de legalidad, señalando que debe existir una clasificación de esas figuras delictivas y que la persona debe conocer cuáles son los comportamientos que no debe realizar y debe además entender el por qué. Debe también entender que la comisión de esos comportamientos nocivos genera consecuencias jurídicas y que de esa forma se podía reprimir esa figura delictiva, esa conducta nociva, pero también se podía prevenir una nueva comisión del hecho punible. Entonces va evolucionando ese derecho penal, se va expandiendo y se va convirtiendo en un derecho penal científico. Pero nos damos cuenta que ya con la Declaración de París en 1856, que es el primer vestigio de la creación de una comunidad internacional, entonces se percibe la necesidad, de la cual yo le hablaba al principio, de reunirse todas esas agrupaciones, todos esos estados emergentes, para conversar de la necesidad de identificar cuáles son las conductas ilícitas que al cometerse dentro de sus comunidades, dentro de sus estados, también va a afectar a el resto de las comunidades. Entonces, el resto de los estados miembros de esta comunidad internacional. Y se habla de la necesidad de crear pactos, convenios entre ellos, en los cuales acuerden qué se va a realizar, qué postura se va a adoptar sobre conductas que son nocivas a bienes jurídicos propios y de la comunidad internacional, porque se detectaba que había una persona que infringía, cometía un homicidio o cometía un acto de piratería en la navegación, que era el sistema de transporte de aquella época, aunque vamos a ver que la piratería ahora también es para ese sistema aéreo, y hablamos de las naves y de las aeronaves, y esa figura delictiva que cometía dentro de su estado, la cometía en otros estados. Y había ese movimiento migratorio de las figuras delictivas, y empiezan esas figuras delictivas a convertirse en transnacionales. Entonces, la primera forma de acuerdo era determinar figuras delictivas que los estados, o conductas, comportamientos que los estados debían determinar, debían señalar en su derecho penal interno, y se llegaba a ese acuerdo en tratados y convenios internacionales. Entonces allí se da origen al derecho internacional penal, que forma parte del derecho internacional. El derecho internacional muchas veces es cuestionado, dice, ¿qué tanto nosotros lo podemos considerar como parte de la ciencia jurídica? El derecho es fundamental, el derecho internacional es fundamental, porque habla de regular nuestras necesidades y nuestros intereses jurídicos a través de la diplomacia y las relaciones internacionales. El derecho internacional, usted ve que generalmente el internacionalista tiene un perfil de mediador, de llevar al diálogo, no lleva un perfil mucho más fuerte de sanción
como es el perfil que tiene el penalista. El perfil del penalista es mucho más fuerte. Alguien dice que hasta en nuestro rostro, profesora, que somos más adultos, que reímos poco, es el penalista. El internacionalista es más negociador porque está viendo los intereses que existen entre los pueblos. Bien, entonces, en este derecho internacional se habla del derecho internacional penal y el derecho penal internacional. Ese derecho internacional penal que fue el primero que surgió, porque a través de los pactos, tratados y convenios, la comunidad internacional acuerda figuras delictivas, conductas que afectan intereses jurídicos en un estado y que trasciende a otro estado. Y habla de regular esas conductas en cada uno de sus derechos positivos. Pero está el derecho penal internacional que habla de figuras transnacionales que se tipifican en un código penal internacional, hablando metafóricamente, que es el Estatuto de Roma. Esta clasificación surge producto de un sistema llamado centralizado y el sistema descentralizado. El sistema centralizado nos señala que el derecho penal internacional debe formar parte del derecho penal. Fíjense, existe una relación entre el derecho penal y el derecho internacional, como le expliqué a través de los antecedentes y producto de la expansión, de la evolución del derecho que trae, de la evolución del derecho penal, que trae la expansión del derecho. Pero hay otra clasificación, que es el derecho penal internacional, que dice el sistema centralizado, ese debe formar parte del derecho penal. ¿Por qué? Porque va a regular figuras transnacionales que afectan a toda la comunidad internacional, independientemente del estado en el cual se lleve a cabo. Y ese derecho penal internacional, que debe formar parte del derecho penal, está regido por el Estatuto de Roma. Ese Estatuto de Roma pasaría a ser ese Código Penal Internacional y rige 4 figuras delictivas específicas, que es el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad, el crimen de agresión y el crimen de guerra. Tiene dentro de su reglamentación el Estatuto de Roma quién es la autoridad que va a tener jurisdicción y competencia para su aplicación. Y esa será la Corte Penal Internacional, siguiendo como sistema jurídico, como sistema procesal, el acusatorio. Luego tenemos que, en cambio, el sistema descentralizado, que forma parte del derecho internacional, más no del penal, porque ellos van a regular el contenido. Hay figuras delictivas también, pero contenidas en convenios, pactos y tratados que van a regular o que van a establecer figuras delictivas que afectan los intereses internos y de la comunidad internacional en términos generales. Entonces, hacen una clasificación. Usted puede revisar, hay una obra que yo siempre recomiendo, que es el Derecho Penal Internacional del doctor Pedro Pablo Camargo. En la oportunidad que usted tenga de adquirirlo, está también en internet, usted lo puede comprar, léalo, hace un estudio detallado del derecho internacional
aquellos que quieran ser internacionalistas o penalistas. Entonces tenemos que en ese sistema descentralizado hacen la clasificación de estas figuras en tres áreas. Están las que atentan contra la seguridad colectiva internacional, estando allí lo que es el terrorismo, la piratería. Ellos hablan también de los derechos internacionales, todas aquellas conductas que afectan los derechos humanos establecidos, regulados en instrumentos internacionales a nivel mundial, en términos generales, Carta de Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, entre otros. Y entonces se encuentran también los derechos transnacionales, los delitos transnacionales, entre los que se encuentran allí lo que es la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los delitos internacionales. Usted puede encontrar ahí la desaparición forzada, el apartheid, entre otros. Entonces, aquí hacen la explicación que en cuanto al derecho internacional penal, rige el principio de la pacta sunt servanda. En el derecho penal internacional, que debe estar inserto en el derecho penal, rigen todos los principios generales del derecho penal. Son los que rigen esta área del derecho. Además, estas son figuras que trascienden y afectan, son de carácter imprescriptible, porque el bien jurídico que afecta las conductas que la llevan a cabo generalmente se hace bajo regímenes políticos de dictadura, que es imposible que la persona afectada pueda interponer alguna acción penal que pueda dar inicio a un proceso penal bajo las aristas de la normativa legal, respetando los derechos humanos. Por eso son imprescriptibles y se han extraído principalmente de ese derecho internacional penal. Y eso da pie a lo que hoy en día nosotros conocemos como la justicia penal internacional, y esos son los muñequitos cuya que dicen ya, profesora, silencio. La justicia transicional y la justicia penal internacional. Voy a quedarme quieta para ver si así los muñequitos puya también se quedan quietos. Bien, entonces nosotros vemos que eso es fundamentalmente la relación entre lo que debe ser el derecho penal y el derecho penal internacional. ¿Cuál es su punto de partida? La necesidad que tienen los estados de llegar a acuerdos para solucionar conductas ilícitas que están afectando bienes jurídicos de naturaleza interna de los estados y de naturaleza de la comunidad internacional, pero que además, aun cuando se está respetando el sistema penal interno del país, porque esa es la otra característica, no se puede apelar a ellos. No se puede apelar a ellos, ¿por qué? Porque hay algún régimen que lo impide, generalmente un régimen de dictadura. Hay quien dice que en realidad no debiéramos hablar de un derecho internacional penal y que todos esos delitos que yo les he mencionado, como apartheid, desaparición forzada, todos debieran pasar al ámbito del derecho penal internacional, porque si usted se va a la figura del genocidio, a la figura de lesa humanidad, ellos están constituidos por conductas ilícitas que por sí
constituyen una figura delictiva. Miren cómo me están vacilando los muñequitos puya puya con el micrófono. Ellos de por sí constituyen una figura delictiva. Este es un tema muy interesante. Debemos de tener claro de lo que acabamos de conversar, los antecedentes del derecho penal, como debido a la evolución del derecho penal que trae la expansión, nosotros podemos establecer la relación entre lo que es el derecho penal y el derecho internacional. Dos, como una clasificación del derecho internacional, como es derecho internacional penal y derecho penal internacional, producto de la clasificación de un sistema penal en centralizado y descentralizado, porque son figuras delictivas, competencias del sistema penal interno de un país, y descentralizado porque son competencias de un sistema penal superior, el SUPRA, que es la Corte Penal Internacional, sin violentar el sistema penal interno. Lo que sucede es que se tiene que ir a una esfera superior, externa, por la ausencia de respeto a los derechos humanos. Entonces, hemos visto también en esa clasificación que se hace del sistema centralizado y descentralizado cuáles son las figuras delictivas que comprende cada uno de ellos y que le motiva a irse a una instancia superior. Analizamos el derecho penal internacional la normativa jurídica que la rige, estableciendo el Estatuto de Roma, que es un código. ¿Por qué le llamamos ese código penal? Porque establece todos los componentes que tiene nuestro código. Hay una parte que nosotros podemos identificar como la ley penal general, el derecho penal general. Ahí le va a hablar también de las causas de justificación, le va a hablar de los principios, le va a hablar de los eximente de culpabilidad, le va a hablar también de circunstancias agravantes y atenuantes. Y hay otra parte que le va a describir cuáles son las figuras delictivas, en qué consiste, le habla de las competencias. Es que ese código también tiene un aspecto del proceso penal. Así que reúne ese Estatuto de Roma, Código Penal y Código Procesal Penal, porque establece cómo va a ser ese procedimiento ante esta instancia, ante esta jurisdicción. ¿A qué quiero yo concluir? Porque creo que estos conversatorios, estos congresos científicos tienen una normativa distinta, que inviten a la reflexión. Siempre digo que a veces nosotros los abogados tendemos a ver las cosas de una forma lineal. Nosotros tenemos que aprender a analizar los aspectos de manera holística. No es mi finalidad hoy venirlos a atiborrar con información, sino sugerirles, tratar de encenderle una llama para que vaya y recurra a la investigación. Mire, ahora hay en boga, está en la palestra un tema interesantísimo para el derecho internacional y el derecho penal, como es todo lo que está sucediendo en Corea del Norte, que muchas personas dicen que esto no nos afecta a nosotros. Claro que nos afecta a nosotros, porque todas estas acciones que yo le llamo el nombre de Pyongyang porque siempre me confundo que si es Kim Jong o Kim Jong, entonces le llamo el nombre de Pyongyang porque Pyongyang es la capital de Corea del Norte. Todo esto nos afecta, se afecta a nivel mundial. Todos nos convertimos en víctimas. ¿En qué manera este individuo ha incurrido en la comisión de figuras delictivas propias del Estatuto de Roma? ¿Ha incurrido él en crímenes de agresión? Yo pienso que sí. Él ha incurrido en crímenes de agresión. Ahí entra el Estatuto de Roma, pero hay que ver otra parte, si Corea del Norte suscribió el Estatuto de Roma, porque acuérdense que todas estas normas
normativas internacionales. Yo siempre le llamo a todos los tratados son una especie de contrato, un convenio. Solamente es vinculante entre las partes, no es vinculante entre aquellas personas que no lo han aceptado. Entonces, ¿en qué medida él ha podido incurrir en un crimen de agresión? Eso es propio del derecho penal internacional, que es propio del derecho penal, pero también ahí hay tema del derecho internacional penal, que es interesante que nosotros lo veamos. Producto de establecer este tipo de relaciones, que a veces algunos expertos dicen, establecer este tipo de relaciones no tiene sentido, porque todo esto es producto de compromisos internacionales que lo que hacen es que el decálogo de figuras delictivas que tengamos se amplíen sin sentido. A mí me parece que no, porque producto de este análisis similar que estamos haciendo aquí, que no es diferente de lo que hacen los expertos en Naciones Unidas, en otras partes, se ha llegado a la conclusión de que es necesario establecer en todos los códigos delitos contra la seguridad colectiva. El terrorismo nos afecta a todos y nos ha afectado desde siempre. ¿Por qué? Porque el terrorismo no solamente es el tirar bombas. Hay una clasificación del terrorismo. El terrorismo se basa principalmente en causar pánico en la víctima para ocasionar un cambio de postura o de decisión. Entonces, usted encuentra que hay un terrorismo bioquímico, un terrorismo nuclear, pero hay un terrorismo del cual hemos sido víctimas todos, empezando por los panameños, que es el terrorismo de Estado. En el terrorismo de Estado ocurren cosas interesantes. Ese terrorismo de Estado, ¿en qué se basa? Ese terrorismo de Estado se basa en que el gobierno de turno diseña estrategias para manipular a la población. Todo gobierno de turno, nosotros tenemos que estar claros que tiene el derecho de buscar la manera, dentro de la legalidad y respeto a los derechos humanos, para mantenerse en el poder por el tiempo por el cual fue electo, pero no para mantenerse secula seculorum. Entonces, usted ve que se crean medidas de represión. Cuando nosotros estuvimos aquí en la dictadura, que la mayoría de ustedes no habían nacido ni estaban en proyecto, pero otro grupo que ya no nos conocemos, al primer error sí. Y resulta que existían aquí los batallones de la dignidad, los CODEPADI, todas esas estrategias constituyen formas de terrorismo de Estado, que son delitos contra la seguridad colectiva. Entonces sí vale la pena regularlos en nuestra legislación penal. Están los movimientos de liberación nacional, que aun cuando técnicamente sería un delito de terrorismo, las instancias internacionales, la Convención de Ginebra, considera que no, porque esto hace alusión a respetar el derecho de tener una cultura, una idiosincrasia, la idiosincrasia de los pueblos, y que ese grupo de personas que tienen una cultura propia idiosincrasia, que lo unen vínculos y que está bajo la hegemonía de una población extraña, tiene derecho a obtener su independencia. Nosotros en Panamá tuvimos un enclave colonial por muchísimos años, que fue la famosa zona del Canal. Entonces está también, y con esto concluyo, que es muy cuestionado, producto de este análisis, de establecer esa relación entre el derecho penal y el derecho internacional, los delitos contra la humanidad. Bueno, establecer aquí
se señala muchas veces lo que es genocidio o delitos de lesa humanidad. Aquí en Panamá eso no ocurre. Pues sí, sí ha ocurrido. Y además hemos sido víctimas de crímenes de agresión, sufrimos una invasión. Independientemente que haya otros aspectos que analizar, el tratado, fuimos víctimas. Y es importante, y siento que es un logro, que nuestra legislación abrigue estas cosas, porque acuérdense que el ser humano evoluciona. Al evolucionar el ser humano, evolucionan sus necesidades y con ello sus intereses, y hay que protegerlos. Entonces, siento que vamos evolucionando y expandiéndonos en nuestro derecho penal. Ha sido una satisfacción y un gusto poder estar conversando con ustedes. Muchas gracias.